es la joya de la indumentaria tradicional aragonesa. El traje de Ansó se siguió vistiendo hasta bien entrado el siglo XX, lo que ha ayudado a catalogar y conservar estas prendas. Los tejidos de lana son la base de esta forma de vestir que ha recibido distintas influencias. Si te pones a mirar y empiezas a mirar pinturas y grabados antiguos y empiezas a leer, es que ves, es como que Ansó es como si hubiera estado por todo el mundo. El vestir de la mujer se veía marcado por la religión. Al traje de cofradía o al de novia se añadían adornos, símbolos de su espiritualidad. Un Cristo, dos vírgenes del Pilar y un relicario. Y luego siempre del hombro derecho llevaban lo que era el escapulario. El escapulario era una estampa religiosa adornada bonita, con lazos, con adornos que hacían ellas en casa. Al final es un poco buscar la protección divina. Para el bautismo los niños ansotanos llevaban el traje de cristianar y para la confirmación el de periquillo. En el caso del hombre, su prenda más característica era el lástico. Está muy vinculado al traje de fiesta, los lásticos con los adornos que hacían las mujeres en casa, tanto en puños como en coderas como en solapas. Y luego hay prendas muy bonitas como son las capas, las sanguarinas. Cada uno de estos trajes esconde meses de trabajo dedicados a su confección y pueden llegar a costar más de 2.000 euros. Es importante informarse para lucir correctamente este traje, que es sinónimo de la cultura pirenaica.